Buenas noches, hoy día miércoles 17 de junio, Día del Padre. Bienvenidos a las 8:45. Un saludo para todos los padres que nos están viendo en este momento y un saludo también para muchas mujeres que cumplen el papel de madre y padre en Guatemala. Gustavo Berganza y Juan Luis Font, estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Y la primera tiene que ver con ese inicio de antejuicio que se ha planteado en contra del diputado Baudilio Ichos y en contra de la candidata a la presidencia Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. Nos acompañan hoy Mayra Belis, quien es asesora del despacho de la Fiscal General del Ministerio Público. Gracias por estar acá. Y Juan Francisco Sandoval, quien integra la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI del Ministerio Público, que hace de enlace entre la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público en Guatemala. Gracias por acompañarnos también, Juan Francisco. Gustavo, arranca esta conversación. Muy buenas noches, Mayra. Sigamos el mismo orden que tuvieron ustedes hoy en su conferencia de prensa. ¿Qué indicios tienen ustedes de delito en contra de Sandra Torres? Bueno, primero hay que aclarar que cuando una persona tiene el derecho de antejuicio, como que sucede con la señora Sandra Torres, el Ministerio Público se ve imposibilitado de investigar. En este caso en particular es el Tribunal Supremo Electoral el que inicia la denuncia a pedido de la magistrada Mijangos, quien traslada a la Inspectoría General la denuncia, el pedido que se traslada al Ministerio Público por la posible comisión de un delito. ¿Cuál es el trabajo del Ministerio Público en estos casos en particular? El artículo 217 de la ley electoral establece que todos los ciudadanos que tengan ya acreditación como candidatos gozan inmediatamente del derecho de antejuicio. Entonces nuestra obligación es trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, Mayra, una consulta. Para iniciar esa investigación, bueno, para iniciar ese proceso de antejuicio, si tiene que haber un indicio que sea más o menos sólido o basta únicamente con que se presente una denuncia al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral de oficio la traslada al Ministerio Público y ustedes a la Corte. Así es el procedimiento, Ajá. porque como nos están diciendo que existe, como en toda denuncia, Ajá. si fuera un ciudadano que no tiene el derecho de antejuicio, en toda denuncia se inicia la investigación porque el Ministerio Público tiene la obligación de establecer si tiene los elementos para si la persona cometió o no un delito. Y es el juez al final el que lo dice, no somos nosotros, ¿verdad? Pero en los casos de todas las personas que tienen derecho de antejuicio, el procedimiento, de acuerdo al debido proceso, es ese. Trasladar la denuncia al organismo judicial, quien tiene dos caminos para poder decir si tenemos o no la vía libre, porque ese es el derecho de antejuicio básicamente, decir si el Ministerio Público tiene la vía libre para investigar a la señora Torres. Mayra, yo entiendo que el Tribunal Supremo Electoral actúa en base a unos documentos, unos volantes, ¿Sí? que por cierto la Unidad Nacional de la Esperanza ha negado ya que sean auténticos, ahí lo tenemos en la imagen, en lo que presuntamente se ofrece materiales de construcción a cambio del voto. Pero con toda franqueza, esos documentos los hemos visto también, por lo menos de otro partido, y respecto del mismo municipio, también del municipio de Mazatenango en Suchitepeques. Eso, ¿por qué no se actúa en contra del otro partido, en contra del líder? ¿Por qué el Tribunal Supremo solo presenta denuncia en contra de la UNE? ¿Cómo se explica eso? ¿Y el Ministerio Público parte a hacer una investigación integral o se conforma solo con la denuncia que ha recibido? Dos temas ahí en su pregunta. La primera, realmente desconozco si el Tribunal Supremo Electoral tiene otras denuncias en relación al tema, no es el ámbito de nuestra competencia. Y en el segundo tema, en el procedimiento, cuando un ciudadano tiene derecho de antejuicio, nosotros no estamos imposibilitados más que a establecer si tiene esa calidad, como es en este caso y en todos los otros funcionarios, establecer si tiene el nombramiento para establecer la calidad. Sucedió esto en el mismo sentido con la señora Torres. Entonces, si ella tiene la calidad como lo establecimos, nuestra obligación es trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia para que proceda a establecer si hay o no. Si se sigue o no el proceso de antejuicio. Pero cuando usted dice que ese no es el ámbito de su competencia, ¿significa que ustedes no pueden de oficio investigar, por ejemplo, la existencia también de ofertas de ese tipo de parte de otro partido político, de parte del líder? Sí, nosotros de hecho en la agencia que está conociendo los delitos electorales hay algunas denuncias que se han iniciado de oficio.
porque tiene que entrar como una denuncia, ¿verdad? Y de oficio se han abierto los expedientes. En el caso particular, nosotros, en el caso del líder, lo que hemos visto en algunos medios es en donde se pone un sello. En el caso específicamente, lo que el tribunal nos está mandando, por supuesto, es el volante y nos dice oficialmente una magistrada, mire, nosotros creemos que aquí hay una comisión de un delito y nuestra obligación es esa. En el momento en que nosotros tengamos la evidencia que existe un volante de estos, a nosotros no lo hemos tenido, por supuesto, por eso no lo hemos hecho, pero si es el caso, sí tenemos la obligación de proceder de oficio y de hecho lo hemos hecho ya. O sea, digamos, aclárame, si es un delito entonces ofrecer materiales de construcción a cambio de un voto. No soy la persona para poder decir si hay delito o no, porque es el juez el único que lo puede decir. No, pero en términos abstractos, no en términos particulares Específicos de este esa caso. persona. Lo que sucede es que... Si yo siendo candidato ofrezco material de construcción a cambio de que voten por mí, ¿incurro en un delito? Hay normas en el Código Procesal, el Código Penal que establece delitos electorales. Si yo siendo candidato rifo motocicletas o rifo algún otro objeto de valor para que asistan a mis mitines, ¿incurro en algún delito? Habría que ver el caso en lo particular, habría que ver ese acto si se hizo en el contexto de una campaña política, o sea, no le podría, en el tema legal es un poco complicado e irresponsable para un abogado dar una opinión diciendo sí o no hay un delito, porque en primer lugar es el juez el que lo decide. Y tiene en segundo que lugar, exactamente el caso en lo particular. Y si están todos los para elementos analizar, del tipo penal. Pero es más fácil entonces decir, yo le quito a usted esto y no se lo devuelvo y eso es un robo, que determinar un delito electoral. No, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero nosotros tenemos que analizar con responsabilidad, que es la función del Ministerio Público, analizar si existen las evidencias. Pero en el caso en particular, no podemos decir nosotros que la señora Torres está incurriendo en un delito porque ella tiene el derecho de antejuicio. Entonces, se va a la Corte para que la Corte diga si es procedente trasladarlo a un juez pesquisidor, o bien podría decir que no, ¿verdad? Juan Francisco Sandoval se encuentra hoy con nosotros, él es miembro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, que hace un enlace entre CICIG y el Ministerio Público. Juan Francisco, ¿por qué se plantea proceso de antejuicio en contra del diputado Baudilio Ichos? Le quiero comentar que el año anterior la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en conjunto con la Fiscalía Especial, inició una investigación dirigida a determinar la posible existencia de actos de corrupción en la contratación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Derivado de esa investigación preliminar, pues surgió la necesidad de interceptar líneas telefónicas. Fue eso lo que arrojó la investigación del caso que se ha denominado Ixpisa, y dentro de diversos hechos que surgieron de las propias interceptaciones telefónicas se determinó la existencia de algunas anomalías en algún proceso de cotización para adquisición de algún servicio allá en la sede del consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la cabecera departamental de Chiquimula. O sea, digamos, todo este inicio de investigación y de solicitud de antejuicio que ustedes están haciendo es parte también del caso que se está siguiendo aquí en la capital contra la Junta Directiva del ICS. Son hechos distintos. Lo que ocurre es que existe un mismo juez contralor derivado de que fueron las interceptaciones telefónicas que están bajo el control de esa judicatura que determinaron la existencia de hechos de distinta naturaleza e índole. Común denominador es que ambos versan sobre contratación administrativa. Pero me llama mucho la atención esto, es decir, yo quisiera saber, es decir, cuando ustedes piden la intercepción de una llamada de una línea telefónica, se supone que es para investigar un caso específico. Sí. No es para ir de pesca. No, porque, no porque da la impresión que ahí fueron ustedes de pesca. No ir de pesca. Para que un juez autorice una interceptación telefónica debe agotar las diligencias. Debemos ser rigurosos en cuanto a lo que se está tratando de investigar, porque la interceptación de llamadas telefónicas va dirigido a estructuras criminales y es cuando hemos agotado una investigación preliminar que eso da la pauta para que un juez autorice las interceptaciones y no es ir de pesca. Le aclaro que si de una sesión de interceptación telefónica surge el posible involucramiento de otra persona,
es obligación del Ministerio Público continuar con esa investigación. Juan Francisco, ¿qué participación o qué influencia tuvo la publicación del reportaje del diario Prensa Libre que señala, por ejemplo, entre otras cosas, que el diputado Baudilio Hichos le alquila una propiedad suya al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Eso entiendo que es uno de los delitos que se ha formulado en contra suya para el antejuicio, ¿o estoy equivocado? Le quiero comentar que ese es un antecedente. En realidad los hechos claros y concretos que la Fiscalía investiga es un procedimiento de cotización relacionado al reacondicionamiento de esa sede. Se tenía conocimiento de la entidad que la propietaria de ese bien inmueble, de la cual la investigación determinó de que el presidente del Consejo de Administración de dicha sociedad es esta persona, ¿verdad? Pero las anomalías que el Ministerio Público detectó es en un proceso posterior en el que pues se advierte alguna intervención de esta persona, ¿verdad? Sin embargo, el Ministerio Público, tal como lo decía en el caso anterior la licenciada Mayra Vélez, sería muy aventurado para mí determinar si esos hechos son delictivos, derivados de la prerrogativa, de ese obstáculo a la persecución penal que se tiene en cuanto a él. Respecto del resto de personas que están involucradas, es el motivo por el cual el Ministerio Público solicitó las detenciones, porque ya podíamos actuar en contra de ellos, ¿verdad? Bueno, pero en general los diputados no pueden ser contratistas del Estado. Y digamos, de hecho, lo que vemos aquí es que él, a ser presidente de una empresa que al final se ofrece para alquilar un inmueble, es decir, se convierte en contratista del Estado. Sí, tenemos que analizar más profundamente la ley de contrataciones del Estado, porque el artículo que hace esa prohibición estipula específicamente que yo no puedo ser contratista del Estado en la dependencia en la cual yo laboro y de la cual soy jefe. Es decir, él no podía ser contratista del Congreso de la República. Pero no tiene, digamos, ninguna prohibición expresa para dar un contrato en su propio distrito, en el distrito en el que fue electo. La ley de contrataciones del Estado no estipula esa prohibición. Señores, el día de hoy el Ministerio Público ha presentado acciones en contra de la candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza y en contra de un diputado del partido Líder, que es, bueno, son los dos partidos, UNE y Líder, los que marchan hasta este momento a la cabeza de la intención de voto. Se buscó una especie de balance a la hora de presentar estas dos acusaciones, una dirigida hacia un partido, otra dirigida hacia otro. Lo que yo interpreto en este momento de las redes sociales que están reaccionando frente a lo que conversamos es que el Ministerio Público pareciera estar encaminado en contra de la UNE y en beneficio del Líder. ¿Cómo me responden ustedes? Bueno, yo quiero que quede pues, claro que el tema de justicia no puede estar unido al tema político. Que sí, por supuesto, es importante los dos temas en un país. Sin embargo, la justicia no se finca sobre ese tipo de actitudes. Nosotros en el Ministerio Público somos muy responsables en cuanto a la presentación de hechos en contra de cualquier persona y absolutamente no tiene nada que ver las ideologías o participaciones políticas de ningún ciudadano guatemalteco. Simplemente en el caso nuestro, en el caso de la señora Torres, lo que sucede es que, como se los dije, el Tribunal Supremo Electoral presenta la denuncia y nosotros hacemos un trámite que está en ley. Y en el caso del caso de Chiquimula, es como producto no de la pesca, porque no hacemos ese trabajo en el Ministerio Público, es como producto de una investigación que se hizo con responsabilidad y que como consecuencia de eso, si estamos analizando las escuchas telefónicas y nace otra comisión de otro delito, cualquiera pudo haber sido la muerte de una persona, nuestra obligación es perseguir ese delito, que no era lo central, pero sí se da. Ahora, pero Mayra, una pregunta en ese sentido. Es decir, en el caso del diputado Hichos, ya se presentó el antejuicio ante la Corte Suprema, ¿no? Ante el Congreso. La Corte Suprema, ¿no? El Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia designa un juez y el juez pues deberá... Pero ya está armado el expediente, ya lo presentaron ustedes, ya tiene un sello recibido. A las 9:32 de la mañana. En el caso del antejuicio con la candidata de UNE, sí, ustedes están anunciando que lo van a presentar. ¿Ya se presentó? ¿Ya se presentó también? Hoy mismo. Hoy en la tarde. Okay. Señores, ¿y ustedes tienen alguna reacción frente al hecho, por ejemplo, de que el partido Líder rápidamente anunciara que separa del partido al señor Baudilio Hichos? Le voy a responder desde la perspectiva separa del partido, más no
por supuesto, De la anula candidatura. su inscripción como candidato a diputado. Yo soy fiscal, mi trabajo es jurídico, tengo más de 10 años o alrededor de 10 años de estar vinculado con el Ministerio Público y yo no tengo mi investigación no tiene ninguna relación con alguna actividad política. Los hechos por los cuales el Ministerio Público planteó la solicitud que fue realizada hoy fue derivado de que existe la posibilidad de que existan hechos que el Ministerio Público deba investigar. Tenemos como obstáculo que previamente necesitamos la declaración del órgano correspondiente. Yo me aparto totalmente de ese tipo de vinculaciones de la investigación vinculada, reitero, ¿verdad?, con algún partido político. Eso es totalmente ajeno a mi función como fiscal. Mayra, y es ajeno también a la función del Ministerio Público tratar de presentar un balance, como pareciera quererse presentar el día de hoy, con dos hechos en contra de dos partidos. No, por supuesto, es que miren, justicia es, para mi particular punto de vista, la columna vertebral de un Estado de Derecho. Si está fortalecida la justicia, los otros sistemas y los otros poderes y las ideologías y todo lo que hacemos los ciudadanos en un Estado es legítimo. Entonces el Ministerio Público, la justicia en un país no funciona de esa manera. No funciona ni por personas ni por ideologías. Funciona porque quien está en el poder en este momento, en el caso del Ministerio Público, tiene clara la visión. Tenemos clara la visión y afortunadamente hay muchos fiscales que la tienen clara. Si usted está en una posición máxima, si está en una posición pública, tiene la responsabilidad de responderle a un pueblo y a responderle bien. Pero ese es el tema ya puramente ciudadano. El Ministerio Público no puede trabajar así porque estaríamos nosotros atentando en contra de la paz social. Y la omisión de actuación de parte del Ministerio Público no refleja también un favorecimiento, por ejemplo, una fiscalía contra la corrupción tan apática e improductiva, si me permiten que use esos adjetivos, que no es capaz de descubrir casos reales de corrupción cuando nos saltan a la vista. No se ha visto un solo proceso seguido por indicios de enriquecimiento ilícito cuando los gobernantes exhiben su riqueza gigantesca. Esa omisión de actuación no es también una forma de actuar políticamente. Yo creo que es cuestión de opiniones. Yo, por ejemplo, no podría decir que está bien o está mal de un periodista si nunca ha estado en la silla de un periodista. Entonces, a mí me parece que cuando nosotros damos una opinión de algún trabajo o función que ejerce otra persona, tenemos que estar sentados en esa silla. Y aún habiendo estado en esa silla, es un poco complejo. Bueno, es que para descubrir corrupción no se necesita ser abogado. No. Lo que sucede es que yo les digo esto porque hay que armar la prueba. Yo sé, Mayra, pero... Y es complejo. Pero no se ve la acción del Yo puedo Ministerio entender eso, Público pero para los armar la ciudadanos, por muy periodistas o no abogados que seamos, los ciudadanos tenemos absolutamente el derecho de reclamar que el ente que tiene la acción pública penal venga y busque, por ejemplo, la corrupción que esté evidente en el país. ¿Se dan cuenta ustedes que es la CICIG en términos reales la que está planteando buena parte de estos casos? Por eso le pregunto yo, usted me hablaba de la apoliticidad de la acción del Ministerio Público. Yo le vuelvo a preguntar a usted, entonces, la omisión de actuación, por ejemplo, en casos de corrupción notoria o donde hay indicios evidentes, ¿no supone también una politización del papel del Ministerio Público? Solo le voy a hacer una observación. Es el Ministerio Público y la CICIG. O sea, no es solo Entiendo. la CICIG. O sea, Entiendo aquí que... hay un trabajo y también hay un trabajo de investigación que tampoco nosotros podemos comunicar a la ciudadanía porque son temas sensibles y temas de manejo interno, ¿verdad? Porque la ciudadanía anda libremente y hay que protegerla, pero la delincuencia no. Entonces son temas que no podemos decir a sacar un reportaje con todo lo que hace el Ministerio Público. En el caso de la corrupción les decía esto porque el tema de la corrupción, si bien es cierto los medios lo informan, la ciudadanía forma opinión a través de lo que los medios están diciendo, también es cierto que procesalmente tenemos que probarlo a un juez. Nosotros, lamentablemente, porque quisiéramos hacerlo, no podemos ir con el recorte de la prensa, que sí nos sirve para iniciar una acción de oficio, pero no podemos ir con el recorte de prensa porque hay que buscar todos los canales para poder llegar a establecer que esa persona es la que está cometiendo el acto delictivo. Entonces les decía que es un tema complejo porque hay que estar en esa silla para saber cuán complejo es poder establecer un acto de corrupción. Y no podemos ir, sería irresponsable ir a un tribunal para que después de sacar todo el medio periodístico de la detención de X persona, el juez nos dé una libertad por falta de mérito porque no llevamos prueba. Pero usted estará de acuerdo
con nosotros de que la ciudadanía tiene razones para sentirse, pues, por lo menos decepcionada por el hecho de la falta de acción. Yo entiendo que la lógica periodística de demostrar un caso es muy distinta a la lógica procesal judicial, que requiere de, digamos, de constituir pruebas y de presentarlas documental o científicamente. Pero yo vengo escuchando esa explicación, se lo digo con franqueza, desde la fiscal anterior. He visto pasar fiscal tras fiscal por la Fiscalía de la Corrupción y no se ve un aire con remolino. Pues los fiscales de la Fiscalía contra la Corrupción están trabajando los casos como nosotros lo trabajamos en otras fiscalías con métodos de investigación y estamos pues haciendo un trabajo que va como en bloque, ¿verdad? Para de alguna manera poder demostrar todos los actos de corrupción de los hechos que han sido denunciados. Tengo una última pregunta sobre delitos electorales. ¿Es solo el Tribunal Supremo Electoral quien puede actuar y presentar una denuncia o puede el Ministerio Público también de oficio investigar delitos electorales? En este momento tenemos 62 denuncias, entre las cuales son el Ministerio Público de oficio, la PDH y cualquier otro ciudadano que considere que está siendo afectado puede presentarla. No es solo la solicitud del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral. 62 denuncias. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a escuchar ahora cómo reaccionan nuestros televidentes a esta conversación. Le pido a mi compañero Juan Carlos Sandoval que nos cuente qué se está diciendo en las redes sociales. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Tenemos varios mensajes al respecto. Julio nos plantea entonces que no hay culpables y que hay pruebas. Pueden ser alteración de documentos. Miguel Ángel, la población ha hecho denuncias públicas de delitos electorales. El MP no actúa de oficio, es la pregunta, solo atiende denuncias del TSE, también es su pregunta. La pregunta es si era necesario plantear el antejuicio a Ichos ahora o es una estrategia a favor de Otto Pérez Molina. Jorge nos dice, líder sacó unos vales que hasta Cementos Progreso rechazó y el MP ni en cuenta. Dulce Marroquín nos dice, qué bárbaros, pero la percepción es que el MP es cortina de humo en temas de Otto Pérez y gente de líder. Y Karina nos dice, cortinas de humo para desviar la vinculación de Ichos en corrupción. Y Lidia, es solo una denuncia, otra cosa es si es valedera, es lo que se viene planteando en las diferentes redes sociales. Vamos a ir a la pausa, al regresar una segunda entrevista, Gustavo Berganza y Juan Luis Font. Al regresar también, por supuesto, entraremos al debate a las 10 p.m. Quédese con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.